Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a nuestra clase de discipulado. Estamos felices porque Dios cada día nos sorprende con cosas, porque Dios es fiel a su palabra. Y damos gracias también por poder estudiar su palabra, que es la revelación que Él hace del mismo y donde podemos conocer a nuestro Dios. Como hemos venido haciendo, hoy continuaremos con nuestro estudio en el capítulo 21 y recordándoles a todos que estamos viendo la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Ha sido muy lindo ver cómo Dios ha cumplido su palabra, cómo Dios ha ejecutado sus juicios. Hemos visto cuál será el destino de los impíos, de los que no creyeron en Cristo. Y estamos mirando ya lo que es la vida eterna de todos aquellos que fuimos redimidos y salvados por nuestro Señor Jesucristo. Le voy a invitar que oremos a Dios para que Dios nos dé sabiduría como siempre, recordando que la palabra no es para decir cualquier cosa, sino para decir lo que ella dice que se debe decir. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos muchas gracias por poder estar aquí, oh Dios. Gracias, Señor, por poder estudiar tu palabra y tener la libertad que tenemos de meditar en ella, de memorizarla. Gracias, Padre, por este estudio precioso que nos has permitido tener y por esa revelación maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en este libro. Pedimos, Señor, que nos dé sabiduría y que en esta noche nos guíes a toda la verdad. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos recuerde todo lo que el Señor nos dijo y nosotros podamos ser entendidos de las cosas que están por suceder. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, como habíamos dicho, hemos venido haciendo el estudio capítulo a capítulo y ya vamos en el capítulo 21. Ya estamos próximos a terminar este maravilloso estudio que espero haya sido de edificación. Para mí lo ha sido de gran manera. En los primeros versículos de este capítulo 21 se nos habla acerca de un cielo nuevo, una tierra nueva. Se nos habla acerca de que Dios va a estar con nosotros, que es la bendición más grande, tener a Dios con nosotros, como dice el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces ahora estaremos en su morada, en su casa, viviendo con Él eternamente y para siempre. Vamos a leer versículos 5 y 6, dice así la palabra del Señor. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En este capítulo, en esta parte encontramos una sección sumamente importante dentro de este capítulo y dentro del libro mismo, porque hemos visto que todas las cosas van a ser hechas nuevas. Y aquí Dios está refiriéndose a esto, como Él va a empezar una nueva historia con nosotros, va a empezar una nueva era con nosotros. Y este tiempo maravilloso y asombroso, que es la vida futura con el Señor, Dios empieza de cero nuevamente, porque al decir yo hago nuevas todas las cosas, no dijo renuevo, sino nuevas, entonces significa que va a ser algo totalmente diferente de lo que nosotros habíamos pensado. Aquí en la tierra han pasado muchas cosas. La tierra, desde que el hombre pecó, la tierra quedó sujeta y por eso la tierra misma pasa por diferentes situaciones y Dios dice que va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, acá el reino del Señor no va a tener fin, no va a ser un reino que se pueda acabar, sino que es un reino eterno. Y cuando el Señor empieza diciendo, yo hago nuevas todas las cosas, nosotros debemos prepararnos entendiendo que son cosas que nunca tal vez habremos visto, nunca
conocimos y ni nos imaginamos cómo va a ser. Luego el Señor dice estas palabras solemnes: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Estas mismas palabras las encontramos en el capítulo 1. Entonces es interesante que empieza declarando quién es el Señor y termina declarando también quién es el Señor. Y aquí en estas palabras es la declaración de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado, que está hablando, dándose a conocer, manifestándose, y el apóstol Juan lo está viendo. Entonces, el que está hablando, entendemos que el que está hablando ya acá es el Señor Jesucristo, porque en el capítulo 1, versículo 8, es el Señor Jesucristo el que está diciendo también estas palabras. Recordamos que alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última. Por tanto, Dios es el principio y es el fin. Y la palabra para principio no significa primero en el tiempo. Cuando aquí dice yo soy el principio y el fin, no está hablando que Él es el primero en el tiempo, sino que Él es el origen de todas las cosas. Y esto es muy lindo, porque a lo largo de toda la Biblia encontramos que en Dios empieza todo y en Dios termina. Dios es el originador de todo, quien le dio sabiduría al hombre, listo. Tal vez podemos decir, no, pero los aviones los creó el hombre, los trenes, bueno, y la tecnología. Pero la sabiduría que encierra todo esto, ¿quién la dio? La dio Dios. Y Dios ha ido apoyando y ayudando al hombre en todo este proceso, pero el hombre lamentablemente no lo ha entendido así y lo que ha hecho es alejarse de Dios. Y al alejarse, pues ya vemos las consecuencias de todo esto. Entonces, también cuando dice la palabra fin, no significa un final. El principio y el fin. No significa un final en cuanto al tiempo, sino que es la meta. O sea, el fin, no está hablando yo soy el principio y el fin, entonces está diciendo, yo soy el originador de todas las cosas, de toda la creación, el origen de todas las cosas y soy la meta de todos. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, debemos sentirnos bendecidos, nunca exigiendo, sino más bien reconociendo nuestra pequeñez e insignificancia frente a un Dios que es soberano y todopoderoso. Y aquí Él es la meta final de todos nosotros. En realidad, cada uno de nosotros los creyentes, ¿qué esperamos al finalizar? Es vivir eternamente con Cristo. Esa es nuestra meta. No pensamos en el cielo sin Cristo, no. Vivimos pensando es estar con el Señor eternamente y para siempre, que ya la Biblia nos describe cómo va a ser, es muy lindo, pero la meta de todos nosotros los cristianos es estar con Cristo. Entonces, a eso hace referencia aquí la palabra con principio y fin, el origen de todas las cosas y la meta final. Entonces está diciendo todo comienza en Cristo, en Dios y termina con Dios. Y así esta palabra nos trae edificación y nos ayuda a motivarnos para buscar más del Señor, para purificar más nuestras vidas delante de Dios, en arrepentimiento, en consagración a nuestro Señor. Entonces, esta descripción que hace Juan, el apóstol Juan, nos permite acercarnos a un Dios que es infinito, que parece tan alejado, pero a la vez está tan cercano de nosotros. Y ese Dios que está sentado en el trono, ¿sí?, en el tercer cielo, pero que a la vez ha entendido nuestra condición y ha venido a la tierra, se hizo como nosotros, vivió como nosotros, nunca pecó, murió por nosotros, resucitó y ahora está esperando que nosotros reconozcamos y aceptemos su sacrificio y le aceptemos como Salvador para estar finalmente con Él eternamente y para siempre. Recuerde que sin Cristo, sin Dios, simplemente seríamos insignificantes. La verdad es esa, somos nada. Somos delante de Dios nada. Por su misericordia, por su bondad, hemos venido a ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que fuésemos llamados hijos de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce, dice Primera de Juan. Entonces es un honor
ser llamados hijos de Dios. Ahora, Juan añade en el versículo 6 algo muy lindo. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esta cita tiene que ver también con varios textos. Uno de ellos está en Mateo 5, verso 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Dice, porque ellos serán saciados. Entonces, cuando dice que ellos serán saciados, nos recuerda que toda la inmensidad de Dios literalmente nos será manifestada y todas esas inquietudes, todo eso que anhelamos, lo veremos satisfecho o seremos satisfechos por nuestro Dios. La grandeza de Dios es tremenda, ¿no? Cómo Dios, siendo tan soberano, tan poderoso, tan omnipotente, tan Dios, se complace en bendecirnos a nosotros, sus criaturas. Por eso es muy triste cuando el hombre se enorgullece y se levanta contra su creador, porque nuestro Dios es asombrosamente misericordioso, maravilloso en bondad. Y nosotros a veces somos tan desagradecidos. El Señor es tan bueno que Él entiende, se ha acercado de tal manera a nosotros que quiere suplir todas nuestras necesidades más básicas, como el agua. Sabe el Señor que nosotros sin agua no podemos vivir, que el agua es una parte fundamental de nuestra existencia y Dios es tan bello que utiliza esta expresión: al que tuviere sed, yo le daré a beber gratuitamente del agua de la vida. Entonces, Dios, ¿qué hace? Utiliza su grandeza para satisfacernos a nosotros, satisfacer la mayor sed posible. Ahora, ¿cuál es esa sed? La palabra nos dice muy claramente, ¿cierto? Que los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, esto lo está diciendo ya el Señor cuando ya los malos fueron ya llevados, condenados, y ahora nos lo está diciendo a nosotros, mostrando que realmente todas esas preguntas, todas esas ansiedades, todos esos anhelos que hemos tenido aquí en la tierra serán satisfechos por la plenitud de nuestro Dios y recibiremos ese amor, recibiremos esa respuesta a todas esas inquietudes y nuestro Dios mismo será el que nos ayudará y nos hablará todas estas cosas. Así de que tenemos un panorama muy, pero muy precioso. También hay una cita en Isaías 55, ¿cierto? Donde dice la palabra: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero. Entonces, ese es el Dios. Mientras en el mundo todo ya hoy en día, todo se tiene que pagar. Anteriormente no era así, pero mientras en el mundo hoy todo se paga, Dios dice: a todos los sedientos, vengan a las aguas. Los que no tienen con qué comprar, vengan y compren sin dinero, mostrando esa plenitud de Dios para satisfacer cualquiera sea la necesidad. Y aquí no importan riquezas, aquí no importa estatus, aquí lo único que importa es que todos tenemos la misma sed, la misma hambre de tener a nuestro Dios, de estar con Él eternamente y para siempre. Qué bueno es que nosotros cada día desarrollemos un amor, una sed por la presencia de Dios, por la presencia de Cristo, que no nos cansemos, no pensemos que pereza, sino al contrario, nos deleitemos en Cristo y Él sea nuestro gozo en todo momento. Luego dice el versículo: el que venciere heredará todas las cosas. Qué promesa tan bonita. Pero recuerden, nosotros los cristianos, listo, tenemos sueños, cada uno tiene anhelos, pero el anhelo más importante es realmente la presencia de nuestro Dios. Ese es el anhelo que todos tenemos: estar con Cristo, estar con Dios eternamente y para siempre. Pero como Dios es bueno, recuerdan a Salomón. Salomón pidió, cuando Dios le dice: pídeme lo que quieras, que te lo voy a dar. Y Salomón, meditando y por ser un hombre sabio, le dijo a Dios. ¿Qué le dijo? Le dijo: bueno, la verdad es que tu siervo es joven y tu pueblo es muy grande, o sea, es mucho. Dame sabiduría
para saber gobernar a tu pueblo, porque yo no sé cómo entrar ni cómo salir. ¿Y qué hizo Dios? Le dice, por cuanto me pediste esto, y no pediste ni la vida de tus enemigos, ni riquezas, ni pediste muchos años, yo te voy a dar lo que me has pedido y te concedo lo que no me pediste. Aquí vemos esta misma expresión, el que venciere heredará todas las cosas. Nuestro mayor anhelo realmente es tener a Cristo, pero como Dios es tan bueno, nos da el privilegio de estar con Cristo y ahora nos añade algo más, que heredaremos, el que venciere heredará todas las cosas. Aquí ya nos recuerda que estas bienaventuranzas no son para todos los seres humanos, o sea, estas cosas que vienen no son para todos, sino que es para los que se mantienen fieles, aunque todo alrededor se confabule o todo alrededor procure que seamos infieles a nuestro Señor Jesucristo. Por eso habla la palabra de el que venciere. Un vencedor es el que triunfa, sale ganador en una batalla, en una competencia. Y aquí dice que solamente los que venzan. Por eso nosotros como cristianos no nos podemos cruzar de brazos y cruzados de brazos sin hacer nada esperando que venga el Señor, no. Nosotros como cristianos debemos esforzarnos cada día por agradar a Cristo, por serle fiel a Cristo, por servir a Cristo y a nadie más, y procurar en todo momento realmente darle la gloria y la honra solo a Él, porque solo Él la merece. Entonces, el que venciere, solamente los vencedores. Ahora, recuerde que a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3, la palabra es casi la misma, ¿cierto? Al menos a 5 iglesias el Señor les dice al que venciere, al que venciere, el que venciere, el que venciere, porque Dios sabe que nosotros podemos y nos toca, la verdad es que tenemos que luchar contra nuestra carne, contra el mundo y contra el diablo en cuanto a las tentaciones. Al mundo, como dice Primera de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Entonces es una lucha, hay que vencer la corriente del mundo. En este tiempo, la corriente del mundo, ¿a dónde está llevando? A un desenfreno. La corriente del mundo, ¿a dónde está llevando al mundo? La está llevando literalmente a ir contra naturaleza, a ir contra Dios. Entonces ahí es cuando nosotros los cristianos tenemos que estar firmes. Por eso aquí dice el que venciere, firmes contra todas esas corrientes y pensamientos del mundo que a veces quieren filtrarse y meterse en la mente de los creyentes. No, nosotros tenemos que tener la mente llena de la palabra y como dice Colosenses, tenemos tener la mente de Cristo. Entonces, nosotros debemos cada día hacer esto. Contra Satanás en la tentación, el Señor Jesús en la tentación, ¿con qué venció? Con la palabra. Él estuvo firme en la palabra. Entonces, nosotros debemos también vencer a Satanás con la palabra. Efesios 6 dice que usemos el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, la palabra. La palabra viene por el oír y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esta palabra, el que venciere, es muy significativa para nosotros. Por eso, la palabra nos exhorta a nosotros esforzarnos. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y empieza una enseñanza preciosa, pero debemos esforzarnos. El reino de los cielos, recordemos que el reino de los cielos no es algo que la gente pueda manipular a su antojo. El reino de los cielos realmente es para los valientes, porque muchas personas lamentablemente son cobardes ante Dios. Estaba leyendo en un libro que se llama Locos por Jesús y hay una anécdota de una mujer, o una anécdota no, como un testimonio triste en un sentido. Ella era una mujer hermosa, era una actriz de cine que se había convertido. Y ella
empezó a servir al Señor, pero en el lugar donde estaba la persecución contra los cristianos. Entonces a ella la apresaron y claro, todos los comunistas lo único que querían era saber los nombres de los pastores y de todos los que asistieran o fueran cristianos. Entonces, ¿cómo hicieron con esta mujer? Le mostraron fotografías de mujeres muy hermosas, entonces mostraban un antes y un después. Y les mostraban como mujeres que eran hermosas, fueron a la cárcel por ser cristianas y después de 4, 5, 6 años salieron de ese lugar envejecidas, algunas salieron sin dientes, sin cabello por la desnutrición. Y así le mostraron como 3 o 4 fotografías. Y al finalizar esta mujer lamentablemente prefirió conservar su apariencia física y reveló el nombre de los pastores y de la congregación donde ya se había recibido. Claro, todos los pastores que ella reveló fueron apresados y todos los cristianos de los que ella habló fueron apresados. ¿Sabe qué fue lo triste? Que a ella también la metieron a la cárcel 6 años por ser, a pesar de que había delatado, no sirvió. Pero es muy triste porque ella prefirió la belleza física que conservar esa pureza espiritual. Lamentablemente muchos también hacen lo mismo, prefieren vivir en el pecado, muchos prefieren hacer otras cosas que seguir a Dios. El Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 3, verso 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, aquí se nos ratifica el que venciere. Ahora, recuerde que el que venciere, no se lo está diciendo a todo el mundo, se lo está diciendo ¿a quién? A nosotros, a los que perseveramos. Y aunque ya es el momento, literalmente, donde ya vamos a estar eternamente, nos están describiendo el cielo, se sigue utilizando el que venciere. Ahora, el que venciere, ¿qué pasará? Heredará todas las cosas. Esto es muy tremendo, porque heredará todas las cosas. El Señor Jesús dijo que lo del Padre era de Él y lo de Él es nuestro. O sea, somos hijos, pero también herederos, coherederos, dice la palabra, con Cristo. Entonces son promesas asombrosas que Dios nos ha hecho, nos sigue haciendo acerca de las cosas que Dios ha preparado. Por eso el Señor dijo que Él había ido a preparar un lugar para nosotros, un lugar asombroso donde estar con nuestro Dios eternamente y para siempre. Entonces, esta palabra es muy bonita. Ahora, a estos creyentes viene el regalo mayor. Cuando dice el Señor, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta frase encierra un pensamiento muy grande. Esta promesa de Dios a todos aquellos que terminen victoriosos en la batalla de la fe es la misma promesa que hizo Dios a Abraham, el patriarca. No hay mayor honor que ser llamados hijos de Dios. No hay ningún título en la tierra que se pueda comparar con esto. Por eso es muy triste cuando las personas prefieren esta vida tan corta, tan insignificante, en contraste con la vida abundante que nuestro Dios nos está ofreciendo. Los títulos aquí, todo. Y por nada, porque en realidad nada nos podemos llevar. Solamente nos llevaremos lo que hayamos hecho para Dios. Con razón el apóstol Pablo en Filipenses 3, el apóstol habla de las cosas que las tiene como basura. Dice, pero todo esto lo tengo como estiércol, como basura. ¿Para agradar a quién? ¿Para alcanzar a quién? A Cristo. Moisés, dice la palabra que Moisés no tuvo en cuenta el ser llamado el hijo de la hija de Faraón, como cosa que aferrarse, o sea, como algo, sino que prefirió ¿qué? Ser maltratado como uno de sus hermanos porque esperaba una bendición, una herencia mayor. Así también nosotros hemos sido bendecidos, hemos sido llamados por nuestro Dios, hemos sido privilegiados con la presencia de nuestro Dios y ahora nosotros tenemos ese título asombroso, hijos de Dios. Vuelvo y repito, primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Mirad cuál amor, o sea, todo ha sido por amor. Entonces, cuando dice que el versículo, cuando está diciendo aquí, yo seré su Dios y Él será mi hijo. Note que lo está diciendo, no dice ellos en forma de un conglomerado, un grupo, sino que es una relación personal. El que venciere será llamado hijo de Dios, el que venciere. Y esto nos está hablando de que como cristianos nos debemos enfocar en ser realmente vencedores en Cristo, triunfar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice, amados, aún no sabemos, ahora somos hijos de Dios y aún no sabemos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué honor y qué bendición. Yo sueño, anhelo, y no porque crea que es que yo soy muy buena para merecerlo, no, al contrario, reconozco que soy insignificante frente a mi Dios, reconozco que soy nada frente a Dios, pero agradezco a Cristo Jesús, mi Señor, que dio su vida en la cruz por mí, murió y resucitó, derramó su sangre preciosa, pero resucitó de entre los muertos para que yo tuviera vida y vida en abundancia. Y ahora yo puedo tener el privilegio de ser llamada hija de Dios y de poderlo ver tal como Él es, estar con Él eternamente y para siempre. Los cristianos podemos, según lo que dice acá y según el ejemplo que el Señor nos dio, los cristianos podemos vencer el mal, podemos derrotar al mal venciendo la tentación de gobernar nuestra vida, porque ese es el problema del ser humano. El cristianismo consiste en nosotros negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, seguir a Cristo, reconocer a Cristo y cada día renunciar a nuestra voluntad. Algunos dirán, eso es una locura. No, eso es vida. El Señor Jesús dijo, el que ame su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Es necesario entender el valor de rendirnos a Cristo, de no hacer mi voluntad. Jesús mismo, nuestro Señor, escuche, nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo, allí en el Getsemaní, ¿cuál era su clamor? Que oró al Padre. Él no le dijo, Padre, pronto estaré contigo, o Padre, esto está muy duro, no voy a ser capaz. Jesús hubo un momento donde él clamó y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero, escuche, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta debe ser nuestra oración también. En esto consiste el ser vencedores, en que nosotros nos doblegamos ante lo que queremos, sino al contrario, nos ponemos firmes a negarnos a nosotros mismos para agradar a aquel que dio su vida en una cruz por nosotros, a nuestro Señor. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, cuando Dios está diciendo, Él será mi hijo, no está hablando de algo que viene por accidente, no, hay que esforzarse, hay que vencer, hay que luchar realmente contra nuestra carnalidad, contra las cosas del mundo y contra Satanás. El Evangelio de Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es una verdad, porque aquí la palabra dice que solamente estos serán los bendecidos, los que heredarán todas las cosas que nuestro Dios está prometiendo. Y estos serán los que realmente vendrán a poseer todo aquello que Dios ha determinado. Qué bendición, ¿no le parece? Qué honor tan grande y qué privilegio ser llamados hijos de Dios. En Romanos 8, versos 16 y 17 dice la palabra, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. A veces, hermanos, la palabra nos dice que el tesoro que Dios ha puesto en nosotros está en vasijas de barro, para que la excelencia del conocimiento sea de Dios y no de nosotros. Y empieza el apóstol Pablo a decir que estamos atribulados, pero no destruidos, ¿cierto? Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en todas partes las señales de que Cristo vive en nosotros. Pero esa es una muestra solamente. En realidad, esto es lo que nos permite decir somos hijos de Dios. Alguna vez yo escuché, y no puede que no sea así, pero alguna vez yo escuché cuando un cristiano tiene una vida como tan plana, literalmente que no pasa nada, no tiene luchas, aparentemente pues la vida cristiana es como tan rutinaria, realmente él debería examinarse en qué está andando mal, porque siempre tenemos una lucha con la mente, con nuestra humanidad, contra el mundo, contra el diablo que nos tienta. Entonces, si nosotros no tenemos luchas es porque o estamos muy acomodados o realmente no estamos haciendo las cosas como Dios quiere. No con esto quiero decir voy a levantar una doctrina o una teología del sufrimiento, no. Estoy hablando de que como cristianos somos llamados a batallar y por eso aquí vuelve y termina en este capítulo 21, vuelven a hablar de los vencedores. No son todos, sino solamente aquellos que perseveran. Versículo 8 de Apocalipsis 21 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya en el capítulo 20 se nos había hablado de los que eran condenados, ¿cierto? Los que son condenados al infierno eterno. En el capítulo 20 ya nos habíamos visto el destino final de Satanás, donde también llegaron ya el falso profeta y el anticristo. Y encontramos el destino pues en el lago de fuego de todos los que han hecho lo malo ante Dios. Ahora utiliza un contraste. En el versículo 7 dice el que venciere y en el versículo 8 dice pero los cobardes. Hay un contraste entre el vencedor y el cobarde. El cobarde no es capaz de enfrentar nada. El cobarde, el mismo miedo, solo el miedo le impide actuar o hacer lo que se debe. Y aquí es muy tremendo cuando dice que los cobardes son aquellos que evitan la confrontación del pecado con la verdad. ¡Oh! Qué tremendo, ¿no? Los que prefieren seguir en el pecado antes que aceptar la verdad. Aquellos que por vergüenza o por miedo muestran o no dieron muestras de su fe, temiendo las represalias, temiendo los comentarios, las burlas o las consecuencias de reconocer públicamente que Jesucristo es el Señor. Entonces, estos aquí dice que son los cobardes. Algunos han preferido el estatus social, algunos han preferido el ser mencionados por los grandes aquí en la tierra, pero no se dan cuenta que al hacer esto están rechazando realmente lo más grande y glorioso que hay, la vida eterna con nuestro Dios, la salvación que nuestro Señor nos ofrece. Los que niegan a Cristo por hecho, o sea, en sus acciones o por palabra, literalmente lo dicen, entonces ellos serán avergonzados porque ellos serán llamados cobardes y los cobardes no van a heredar realmente el reino de Dios. Ahora, lo que los va a condenar no es su cobardía, o sea, lo que los va a condenar no es el miedo que hayan tenido, los va a condenar su cobardía de negar a Jesucristo. Esto pues nos debe a nosotros llamar la atención, ¿cierto? Porque nos hace pensar realmente qué estoy haciendo cuando estoy en una situación pública. Soy capaz de decir que Cristo es mi Señor. Cuando estoy en una reunión de trabajo y hacen algo indebido, soy capaz de decir, no participo porque soy cristiano, porque Cristo vive en mí, porque la palabra de Dios me impide.
o simplemente guardamos silencio para que los demás no nos digan nada, para que no piensen mal de nosotros. Los incrédulos son los que se niegan, los incrédulos o impíos son los que se niegan a aceptar el evangelio, o aquellos que lo aceptan de manera superficial, pero con sus vidas demuestran que realmente Jesucristo no es el Señor de sus vidas. Los abominables, aquí ya nos habla de otro grupo, porque dice los cobardes e incrédulos. Ya vimos que los cobardes son los que prefieren negar a Cristo para no sufrir las represalias de ser cristiano. Los incrédulos son aquellos que viven una vida superficial o nunca han tenido realmente un encuentro personal con Cristo. Son incrédulos. Pero dice los abominables, son los que se han dejado saturar por las cosas del mundo, por las abominaciones del mundo. Y aquí estamos en una situación muy tremenda en nuestro mundo actual. Sabemos que el mundo está desenfrenado. Cada día el pecado y la maldad aumentan más y los hombres se entregan más y más a cosas que no son. Los hombres viven vidas que van contrarias a la palabra de Dios. En nuestro país hemos visto la lucha con esta cuestión del género. Hemos visto el aumento exagerado, exorbitante del homosexualismo en todo el mundo. Hemos visto la corrupción, cómo ha llegado a los niveles más altos y todo lo que ha producido. Hemos visto la violencia, hemos visto la forma como los hombres son sanguinarios, que no les importa hacer sufrir al otro. Esto es cumplimiento de la palabra, claro que sí, Dios lo había dicho. Pero los abominables son los que se han dejado saturar, que han participado de todas las abominaciones que el mundo hace. Y nosotros somos llamados a ser un pueblo aparte, diferente. Una palabra, pues, que tal vez debemos emplear en este momento es cuando Dios dice salir de en medio de ella, pueblo mío. O sea, nosotros debemos marcar una diferencia. Y si eso nos implica una persecución, hermanos, es necesario, porque nuestro Señor Jesucristo no participó de las abominaciones del mundo. Él no lo hizo. Los asesinos pueden ser también los que matan a los cristianos, pero nosotros pensamos que el asesinato es solamente quitarle la vida a una persona. Pero en Primera de Juan dice que los homicidas, todo aquel que no ama a su hermano es un homicida. El que aborrece a su hermano es un homicida. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones y con nuestras actitudes hacia los hermanos, porque el mismo apóstol Juan dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque aquí dice que los asesinos, ahora también se refiere a los que mataron o a todas esas personas que le quitaron la vida a los que eran creyentes durante las persecuciones, pero no es solamente a ellos, es todo tipo de persona que se ha levantado contra su prójimo y le ha quitado la vida. Y volviendo a Primera de Juan, todo aquel que aborrece a su hermano, el que no ama a su hermano, es un homicida. Entonces, ahí tenemos que pensar muy bien en nuestra condición delante de Dios. Los inmorales, especialmente se refiere a la inmoralidad sexual. Esta parte era una cuestión seria en el Imperio Romano. La inmoralidad sexual era muy fuerte. Era y es una causa terrible de condenación, algo feo que ocasionó que el mismo Imperio Romano fuera, digamos que fuera su caída, el área sexual, por la inmoralidad tan fuerte que había entre ellos. Templos donde literalmente habían prostitutas que eran las sacerdotisas y los hombres iban a estos lugares supuestamente a adorar a la diosa X o Y, pero en su adoración se incluían las orgías y la inmoralidad sexual. Esto a Dios no le agrada, nunca le ha agradado. Él dice, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dios habla acerca de la infidelidad, Dios habla en contra del adulterio y la fornicación, ¿cierto? Entonces, hacer todas estas cosas va en contra de la palabra. Por eso está el contraste. Los que vencen
que heredarán todas las cosas, y ahora los cobardes, que no fueron capaces de luchar contra su misma naturaleza, ahora enfrentan, literalmente enfrentan las consecuencias de su cobardía, que dice la palabra de Dios, que será el lago de fuego y azufre. La ciudad de Éfeso en ese tiempo estaba llena de mucha idolatría, y con la idolatría venía el desenfreno sexual. Ellos rendían culto a dioses falsos, y entre esas cosas, como Satanás es el que estaba detrás de todo esto, las inclinaciones y la desviación sexual fue grande en el Imperio Romano. Entonces, ahora la palabra dice que todos ellos, los que participan de la inmoralidad, pero dice también los mentirosos, que son los que hablan falsedad, los que siembran discordia entre hermanos, los que nunca dicen la verdad, ellos son los que van a heredar el lago de fuego. Qué lamentable, ¿cierto? A veces el mero hecho, tal vez usted diga, no, yo no he mentido, pero el mero hecho de usted participar en la mentira de otros ya le hace mentiroso. El mero hecho, o como dicen los policías, cómplice, ¿cierto? Entonces, el hecho de guardar silencio cuando había que decir la verdad, eso es ser un mentiroso. Entonces, hay que tener cuidado. En este versículo, entonces, debemos tener en cuenta varias cosas. El contraste que vemos entre este versículo y los puntos que hemos visto anteriormente. Vamos a mirar algunas cosas. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 21 habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ahora habla de qué? Está hablando de un lago de fuego y de los perdidos que se encuentran en él. En el segundo, otra cosa que hay que mirar es que no existirá ninguna posibilidad de arrepentimiento para los que han pecado, siendo cobardes, negando a Cristo, siendo homicidas. Nadie, ninguno de ellos, es un contraste, ninguno de ellos podrá heredar el nuevo cielo, podrá acceder al nuevo cielo y a la nueva tierra. El pecado y su potencial para contaminar al hombre estará separado para siempre de la nueva creación. El contraste entre los cobardes y el que venciere también es muy marcado. El lago de fuego es otro punto, un lago de fuego en contraste con un cielo nuevo y una tierra nueva. Tenemos muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios. Esta es la denominada muerte segunda, y no habrá ya nueva resurrección, ya es la separación eterna de Dios, y no existe nada más terrible que esta condición, estar eternamente separados de Dios. Por eso le damos gracias a nuestro Señor por Cristo Jesús, nuestro Dios. Entonces, en esta noche vamos a dejar hasta acá y continuaremos en nuestra próxima clase con los versículos siguientes. Dios ha sido bueno, démosle gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros. Y hermanos, que nos desafiemos cada día a no ser cobardes, sino a ser valientes para la gloria y la honra del Señor, para heredar todas las cosas. Pero recuerde que nada se podrá comparar con la bendición eterna de estar con Cristo eternamente y para siempre. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites aprender tu palabra. Oro que ayudes a mis hermanos, Señor, a vivir una vida íntegra, una vida santa para ti, a ser vencedores cada día. Señor, humildemente, ayúdanos, Padre bueno, danos cada día de tu poder, de tu fuerza, para resistir toda la obra que el enemigo ha levantado, Señor, y ayúdanos a ser, oh Dios, diligentes en cuanto a tu palabra. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro Señor, dándote muchas gracias. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en nuestra próxima clase. Feliz noche para todos.